Amiga, voy a decirte algo que incomoda, pero que necesitas escuchar. Los hombres no se enamoran de la más guapa ni de la más joven. Y sé que suena fuerte, porque toda la vida nos han vendido lo contrario, que lo importante es tener la cintura perfecta, la piel impecable y la sonrisa de revista. Pero lo que de verdad los vuelve locos no está en un espejo, está en tus palabras. Lo veo todos los días en terapia y en conferencias. Mujeres hermosas, brillantes, con todo lo ideal, según los estándares, y aún así se sienten invisibles. Y al mismo tiempo, mujeres que quizá no cumplen con el molde perfecto, pero con 6 palabras logran que un hombre se quede pensando en ellas toda la noche, que busque su compañía, que hasta se pregunte cómo pudo vivir sin ellas. Y aquí viene lo polémico. Esas 6 palabras no tienen nada que ver con te amo o me encantas. De hecho, esas frases ya están tan gastadas que a veces suenan más a obligación que a amor. Las palabras que hoy voy a revelarte son otra cosa. Son las que activan la dopamina en su cerebro. Las que hacen que se sienta visto, validado y conectado contigo de una forma que pocas personas logran. Algunas mujeres me van a amar por mostrarles este código secreto. Van a sentir que, por fin, alguien les explicó lo que nadie nunca les dijo. Pero otras me van a odiar, porque descubrirán que han perdido relaciones enteras por no haber usado las palabras correctas. Y créeme, ese golpe duele, pero también libera. Porque a partir de ahora ya no dependerás de cómo luces ni de cuánto esfuerzo pongas en ser perfecta. Dependerás de algo mucho más poderoso y que ya tienes, tu forma de hablar. Y sí, tu lengua es mucho más seductora de lo que piensas. Y no me refiero a eso, aunque tampoco vamos a negar que ayuda. Hoy voy a revelarte cuáles son esas 6 palabras, y cuando las uses, el juego cambia. A partir de ahí o te aman o te temen, pero lo que nunca más va a pasar es que te ignoren. Haz clic en suscribirte, no para seguir un canal, sino para recordarte cada día que tu voz y tus palabras tienen magia. Hay algo que la mayoría no sospecha. Las palabras no solo describen lo que vemos, las palabras crean lo que sentimos. Tu mente no distingue del todo entre lo que pasa afuera y lo que imagina dentro. Cuando escuchas limón, por ejemplo, ¿qué ocurre? De inmediato sientes un cosquilleo en la boca, una ligera acidez que se anticipa aunque no haya limón alguno cerca. Tu cerebro fabricó la experiencia a partir de la palabra. Es decir, lo que decimos genera ondas invisibles en la mente de quien escucha. Y esas ondas despiertan emociones, recuerdos, deseos. Déjame darte otra imagen. Imagina que cada palabra es como una llave invisible. La mayoría de las veces usamos llaves oxidadas, que no encajan en ninguna cerradura, y terminamos sintiendo que el otro no nos entiende. Pero cuando usas la palabra adecuada, es como si de repente esa llave encajara a la perfección en la cerradura emocional de la otra persona. Y entonces, clic, el corazón se abre. Piensa en las discusiones que has tenido. Muchas veces no recuerdas exactamente lo que ocurrió, pero sí recuerdas cómo te hizo sentir lo que el otro te dijo. Eso es lo que queda, y eso es lo que define si confías, si te acercas o si te alejas. Por eso, dominar el lenguaje no es un lujo, es aprender a manejar la herramienta más poderosa que tienes para construir relaciones. Primera palabra, cuéntame. La primera palabra de este código secreto es cuéntame. A simple vista parece inofensiva, cotidiana, casi aburrida. Pero lo que ocurre en el cerebro cuando la escuchamos es fascinante. Cuando dices cuéntame, lo que activas en el otro es una respuesta biológica. Se libera dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa, de la anticipación. Es lo que sentimos cuando vamos a abrir un regalo, cuando alguien nos guiña el ojo, cuando esperamos un mensaje importante. Ahora, piensa esto. Hablar de uno mismo es uno de los mayores placeres de la vida. Hay estudios en Harvard que muestran que cuando una persona habla de sí misma, su cerebro se ilumina igual que cuando recibe comida, dinero o incluso cuando se enamora. Sí, lo leíste bien. Hablar de uno mismo puede ser tan placentero como enamorarse. Entonces, ¿qué ocurre cuando dices cuéntame? Le estás dando al otro una excusa perfecta para entrar en ese estado de placer. No solo muestras interés, sino que literalmente le regalas una descarga química de bienestar. En una relación romántica, imagina que tu pareja llega a casa con el rostro tenso, visiblemente cargado de algo que no dice. En lugar de soltar un tranquilo, ya pasará, le miras con calma y pronuncias cuéntame. No hay juicio, no hay prisa, solo apertura. Esa palabra crea un espacio seguro donde la otra persona puede soltar lo que lleva dentro. Y créeme,
No hay nada más atractivo que sentirse comprendido y escuchado. En una conversación familiar, tu madre empieza a recordar algo de su infancia. Quizás lo ha contado 1000 veces, y tu parte impaciente quiere cortar con un «sí, ya me lo sé». Pero si la miras y le dices «cuéntame», ocurre algo precioso. Le permites revivir un recuerdo y compartirlo contigo. Estás construyendo memoria emocional compartida. Eso no se olvida. En el trabajo, imagina que un compañero duda frente a un proyecto. Podrías imponer tu opinión, pero si dices «cuéntame cómo lo ves tú», cambias el terreno por completo. Dejas de ser un jefe o un colega más, y te conviertes en alguien que respeta y da valor. Eso construye confianza, y la confianza es el terreno fértil de cualquier equipo. Sin embargo, cuéntame es como encender una fogata en medio de la noche. La gente se sienta alrededor de ella porque calienta, ilumina y reúne, o como abrir una ventana en una habitación cargada. De pronto, entra aire fresco. Un simple cuéntame puede enamorar más que 1000 cumplidos, porque todos tenemos historias atrapadas, y todos anhelamos que alguien nos dé permiso de contarlas. Seamos sinceros, cuando alguien nos dice cuéntame, no necesitamos más. Salimos corriendo a hablar como si nos pagaran por palabra. En cambio, cuando nos dicen relájate o no exageres, lo único que queremos es callarnos. O mejor aún, no volver a contar nada. Y aquí viene la parte graciosa. Fíjate que cuéntame también puede convertirse en un arma de doble filo en ciertas familias. Cuando alguien te dice cuéntame, con las cejas arqueadas, todos sabemos que no es lo mismo que cuando te lo dice tu pareja. Una cosa abre tu corazón, la otra activa tu instinto de defensa. Pero en su versión genuina, cálida, empática, cuéntame es una llave invisible que abre lo más importante, la confianza. Aquí tienes la primera de las 6 palabras que cambian todo. Cuéntame. Es pequeña pero abre mundos. Es sencilla, pero genera intimidad inmediata. Cuando la usas, no solo escuchas al otro, lo validas, lo reconoces, lo conviertes en protagonista de la conversación. Y en un mundo lleno de personas que hablan para sí mismas, ser alguien que sabe decir cuéntame es como ser un oasis en el desierto. Pero esto apenas empieza. Porque la segunda palabra es la que tiene el poder de validar emociones y generar una confianza instantánea. Y cuando te la revele, vas a comprender por qué tantas veces no es el amor lo que falta en las relaciones, sino las palabras correctas. Segunda palabra. Entiendo. La segunda palabra de este código secreto es entiendo. No hay nada más poderoso que sentirse comprendido. Y sin embargo, ¿cuántas veces en tu vida has hablado con alguien y te has sentido como si estuvieras contándole tus problemas a una pared? Esa sensación de vacío, de hablar y no recibir nada a cambio, mata cualquier vínculo. Entiendo. Es la antítesis de eso. Cuando pronuncias esta palabra, no estás diciendo estoy de acuerdo contigo en todo, ni tienes la razón absoluta. Estás diciendo algo mucho más profundo. Veo tu emoción, la reconozco y la valido. Y aquí está el secreto. Cuando alguien siente que su emoción ha sido validada, baja la guardia y abre la puerta a la conexión. La psicología social lo confirma. Las personas no necesitamos tanto que nos resuelvan los problemas, sino que nos escuchen y nos hagan sentir que no estamos locos por sentir lo que sentimos. Cuando alguien nos dice, entiendo, nuestro cerebro activa la amígdala emocional de una manera diferente. La percibe como calma, como aceptación. Es como si de repente el cuerpo dijera, ok, estoy a salvo, no me van a juzgar. Y eso es increíblemente atractivo, porque todos buscamos lo mismo. Un lugar seguro donde podamos ser nosotros sin máscaras. En una relación romántica, tu pareja te dice, siento que últimamente no pasamos tiempo juntos. Si respondes, no es cierto, siempre estamos juntos, ya la conversación se volvió una pelea. Pero si dices, entiendo que lo sientas así, cambias todo. El otro percibe que sus emociones importan, incluso antes de que tú intentes explicar nada. En una amistad, tu amigo se queja del jefe. Tú puedes pensar que exagera, pero en lugar de corregirlo con un sermón sobre ser agradecido por tener trabajo, le dices, entiendo que estés frustrado. No le resolviste el problema, pero le diste algo mucho más valioso, un hombro emocional. En el trabajo, un compañero presenta una idea que tú crees impráctica. Si lo cortas con un «eso no funciona», lo anulas. Pero si empiezas con «entiendo lo que propones», aunque después expongas tus razones,
generas respeto y apertura. Decir, entiendo, es como tender un puente invisible entre tu mundo y el del otro. Puede que no hayas cruzado todavía, pero el puente ya existe. Es como decirle, lo que sientes tiene un lugar en mi espacio mental, y créeme, pocas cosas generan tanta atracción como esa sensación de que alguien puede sostener lo que sientes sin intentar borrarlo. A veces usamos la palabra entiendo como una muletilla vacía. ¿Nunca te pasó que estabas contando algo importante y la otra persona decía, ajá, entiendo, mientras miraba el celular? Eso no conecta con nadie. Eso en realidad significa, no entiendo nada y no me interesa tampoco. La versión que tiene poder no es automática, es genuina. Se siente en el tono, en la pausa, en la mirada. Cuando dices entiendo de verdad, el otro lo sabe. Y aquí viene el toque de humor. Todos hemos soltado un entiendo automático en reuniones interminables, cuando en realidad lo único que entendíamos era que queríamos irnos a casa. Eso no sirve. El poder está en usarla con intención, no con pereza. Lo atractivo de esta palabra está en que despierta un instinto muy humano, el deseo de ser aceptados. En el fondo, todos tenemos miedo de ser rechazados por lo que sentimos. Y cuando alguien nos dice, entiendo, ese miedo se disuelve. Es como si te abrazaran sin tocarte. Y lo que ocurre después es fascinante. Al sentirte validado, abres la puerta a la intimidad. Empiezas a confiar, a compartir más, a querer estar cerca de quien te comprende. Por eso, entiendo, no es solo una palabra. Es un imán emocional. Aquí tienes la segunda llave. Entiendo. La palabra que valida, que calma, que convierte un muro en un puente. Si la primera palabra, cuéntame, abre la puerta para que el otro hable, esta segunda asegura que lo que dijo tiene un lugar en tu mundo. Y dime, ¿quién no quiere estar cerca de alguien que comprende lo que siente? Ahora viene la tercera palabra, y esta es muy especial, porque tiene la capacidad de reforzar el valor del otro y generar reciprocidad inmediata. Una palabra pequeña usada 1000 veces, pero pocas veces comprendida en toda su potencia. Y te aseguro que, cuando la uses de la manera que voy a enseñarte, se convertirá en una de las herramientas más magnéticas que tengas en tu vida. Tercera palabra. Gracias. La tercera palabra de este código secreto es gracias. Parece tan simple que casi da risa incluirla en una lista secreta de atracción, ¿verdad? Pero aquí está el error. Confundimos lo simple con lo débil. Y en realidad, gracias es una de las palabras más magnéticas que existen. Cuando dices gracias, no solo reconoces lo que el otro hizo, estás enviando un mensaje mucho más profundo. Lo que haces tiene valor para mí. Tú tienes valor para mí. Y dime, ¿qué puede resultar más atractivo que sentir que somos valiosos en la vida de alguien? Sin embargo, los estudios en psicología positiva son contundentes. La gratitud genera bienestar, mejora la autoestima, fortalece vínculos y, lo más sorprendente, aumenta la atracción interpersonal. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para buscar reciprocidad. Cuando alguien nos dice gracias de manera genuina, sentimos automáticamente el deseo de devolver ese reconocimiento. Es como un eco invisible. Te reconozco, me reconoces, y ambos quedamos atrapados en un círculo virtuoso. La neurociencia lo explica con claridad. Expresar y recibir gratitud libera oxitocina, la hormona del vínculo, la misma que se activa en los abrazos, en las caricias y en los momentos de intimidad. Así que sí, un gracias bien dicho puede ser tan poderoso como un beso. En una relación romántica, tu pareja hace algo pequeño, como traerte un café o preparar la cena. Tú puedes asumirlo como algo normal o incluso ignorarlo, pero si en ese instante le dices, gracias por esto, ese gesto se multiplica. No agradeces el café, agradeces la dedicación. En la familia, tu padre te lleva al médico, como lo ha hecho tantas veces. Puede que lo veas como algo obligatorio porque es tu papá, pero si lo miras y le dices, gracias por estar siempre, no solo le reconoces, sino que le devuelves años de entrega en una sola palabra. En el trabajo, un compañero te ayuda con una tarea pesada. Podrías simplemente asentir y seguir tu día, pero si le dices, gracias, me salvaste hoy, construyes un vínculo que trasciende la oficina. Decir gracias es como plantar semillas invisibles. No ves los frutos de inmediato, pero poco a poco, esas semillas crecen en la memoria emocional del otro. Es como un imán silencioso. Atrae, une, acerca. Y lo curioso es que,
A diferencia de muchas técnicas de persuasión, aquí no finges nada. La gratitud genuina se percibe en la voz, en la mirada, en el gesto. Nadie puede resistirse a un gracias, sentido de verdad. Vivimos en un mundo donde la gratitud se ha convertido en piloto automático. Decimos gracias al cajero, al conductor, incluso al ascensor cuando abre la puerta. Y claro, lo decimos de manera tan mecánica que pierde fuerza. Pero cuando alguien lo dice con intención, con esa pausa y esa mirada que transmiten que realmente lo siente, el efecto es inmediato. Aquí va la parte divertida. ¿No te ha pasado que dices gracias y la otra persona responde a ti? Y luego tú contestas no, a ti, y terminan en un bucle infinito como si estuvieran jugando ping-pong verbal. Eso también es gratitud, pero en versión cómica, y aún así, deja huella. Lo atractivo de esta palabra está en que hace que el otro se sienta visto. Todos queremos ser valorados, no por lo que aparentamos, sino por lo que damos. Y un gracias tiene ese poder. Transforma lo ordinario en extraordinario. Piénsalo. ¿Cuántas veces un simple agradecimiento ha cambiado tu humor? Ese momento en el que alguien reconoce tu esfuerzo y de repente todo valió la pena. Esa es la fuerza invisible de esta palabra. Aquí tienes la tercera llave. Gracias. La palabra que reconoce, que conecta, que siembra vínculos. Si la primera palabra, cuéntame, abre el espacio para que el otro hable. Y la segunda, entiendo, valida lo que siente. La tercera lo eleva todo al siguiente nivel. Te hace sentir valioso. Y créeme, no hay atracción más fuerte que esa. Ahora, la cuarta palabra tiene un poder muy distinto, pero igual de fascinante. Es la que despierta la imaginación, activa el deseo y proyecta futuros compartidos. Es una palabra que transforma la conversación en un viaje conjunto. Y cuando empieces a usarla, vas a notar cómo la conexión con los demás se convierte en un juego lleno de posibilidades. Espera, antes de que te muestre la tercera palabra, necesito hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has sentido que estás rodeada de gente, pero por dentro te sientes sola? Hablas, respondes mensajes, cumples con todo. Pero cuando llega la noche, hay un silencio que pesa. Ese silencio no se llena con redes sociales ni con una serie en Netflix. Se llena con palabras que alimentan tu mente y tu corazón. Por eso te dejo en la descripción un regalo. 30 días gratis de Audible. Un mes completo para escuchar audiolibros que van a darte las ideas, la fuerza y las respuestas que nadie te está dando allá afuera. Hazlo. Porque si sigues llenando tu mente de ruido, no te sorprendas si te sigues sintiendo vacía. Cuarta palabra. Imagina. La cuarta palabra de este código secreto es imagina. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque mientras las primeras 3 palabras te ayudaban a abrir, validar y reforzar el vínculo emocional, esta cuarta hace algo que ninguna otra puede. Lleva la mente del otro a un lugar donde todavía no ha estado, pero donde ya empieza a sentirse contigo. Imagina. Es una invitación directa a crear una película en la cabeza del otro. Y lo fascinante es que el cerebro no distingue demasiado entre lo que imagina y lo que vive en realidad. Cuando dices imagina, en ese instante activas la corteza prefrontal y las áreas visuales del cerebro. Es como si la persona encendiera un proyector interno y empezara a vivir lo que le propones. Sin embargo, aquí quiero que pienses en algo. Toda atracción verdadera no se queda solo en el presente. Necesita proyectarse hacia un futuro posible. Y eso es exactamente lo que hace Imagina. Abre un escenario donde el otro se ve contigo, en algo que todavía no existe, pero que ya empieza a sentirse real. Un ejemplo muy simple. Alguien te cuenta que está cansado del trabajo. Tú podrías decir, sí, qué pesado todo. Pero si respondes, imagina que un día trabajas en lo que amas, sin estar pendiente del reloj. La emoción cambia. Ya no están hablando de cansancio. Están compartiendo un deseo. Ese pequeño cambio hace que el vínculo entre ustedes no solo sea de comprensión, sino también de complicidad. En una relación romántica, tu pareja te dice, quiero descansar, estoy agotado. Tú respondes, imagina que nos escapamos este fin de semana a un lugar sin ruido, sin teléfonos, solo tú y yo. No solo entendiste el cansancio, lo transformaste en un deseo compartido. En la amistad, tu amigo está frustrado con su rutina. Tú le dices, imagina que dentro de unos meses miras atrás y todo este esfuerzo te trajo al lugar donde siempre quisiste estar. Le das esperanza,
Lo proyectas hacia adelante y además quedas como el amigo que siempre abre horizontes. En el trabajo, en lugar de presentar un proyecto diciendo, podemos ganar clientes, dices, imagina lo que sería tener una fila de personas esperando por nuestro servicio. Dejas de ser un simple presentador de ideas para convertirte en un generador de imágenes motivadoras. Imagina, es como darle a alguien un pincel y un lienzo en blanco. En lugar de contarle lo que existe, lo invitas a pintar lo que podría existir. Es como ponerle alas a una conversación. Lo que antes era plano y lógico, ahora vuela, se expande, se convierte en posibilidad. Claro, aquí también hay que usarla con cuidado, porque si le dices a alguien, imagina que mañana nos casamos, cuando apenas llevan 2 citas, puede que el único que se imagine algo sea el otro. Pero saliendo corriendo. La clave está en usar imagina como una invitación ligera, sugestiva, no como un decreto. No es lo mismo decir, imagina que mañana dejamos todo y nos vamos a vivir a la playa, que decir, imagina lo divertido que sería estar una semana sin preocupaciones en la playa. La primera asusta, la segunda seduce. Lo atractivo de esta palabra es que despierta deseo compartido, y el deseo compartido es uno de los motores más poderosos de la atracción. Cuando alguien se imagina un futuro contigo, aunque sea en un escenario pequeño y momentáneo, ya no eres solo parte de su presente, formas parte de sus posibilidades. Y eso, créeme, es irresistible. Aquí tienes la cuarta llave. Imagina. La palabra que proyecta, que invita, que convierte lo cotidiano en mágico. Sí, cuéntame, abre el diálogo, entiendo, valida la emoción y gracias, refuerza el valor. Entonces, imagina, enciende la chispa del futuro. Y no hay nada más poderoso que compartir un futuro, aunque sea en forma de palabras. Ahora, la quinta palabra es la que lo cambia todo a nivel de pertenencia. Una sola palabra que hace que el otro deje de sentirse un individuo aislado y empiece a sentirse parte de algo más grande contigo. Y cuando descubras la fuerza de esta palabra, vas a entender por qué algunas relaciones se sienten como alianzas inquebrantables desde el primer momento. Quinta palabra. Nosotros. La quinta palabra de este código secreto es nosotros. Y quiero que lo sientas conmigo. No es lo mismo decir tú y yo que decir nosotros. La primera frase habla de 2 personas separadas que conviven. La segunda habla de una unidad, de un equipo, de una complicidad que trasciende. Nosotros tiene un magnetismo brutal porque activa una de las necesidades más profundas del ser humano: pertenecer. Desde tiempos ancestrales, estar solos era sinónimo de peligro. El grupo nos protegía, el grupo nos daba comida, el grupo nos aseguraba la vida, y aunque hoy ya no vivamos en cuevas, el cerebro sigue programado para buscar ese sentimiento de pertenencia. Por eso, cuando escuchamos nosotros, algo dentro de nosotros se relaja. Ya no estoy solo, estoy contigo. Somos un equipo. Pero, la psicología social lo dice claro. Los vínculos más fuertes se construyen alrededor de identidades compartidas. Y una palabra tan pequeña como nosotros tiene la capacidad de instalar esa identidad de manera inmediata. Al pronunciarla, no solo hablas del presente, hablas de un futuro compartido. El otro deja de ser otro y pasa a ser parte de algo. Esto activa en el cerebro la liberación de serotonina y oxitocina, esas hormonas que nos hacen sentir conectados, protegidos y valorados. En una relación romántica, no es lo mismo decir, me alegra que estés bien, a decir, me alegra que nosotros estemos bien. La primera es afectuosa, la segunda genera alianza. En la familia, un padre le dice a su hijo, nosotros siempre salimos adelante, pase lo que pase. Ese nosotros es una raíz emocional que sostiene incluso en los momentos más difíciles. En el trabajo, en lugar de quiero que cumplas esta meta, dices quiero que nosotros logremos esta meta. La diferencia es abismal, de imposición a colaboración. Nosotros es como un lazo invisible que une 2 corazones y los hace latir al mismo ritmo. Es como decir, ya no eres una isla, ahora eres parte de un continente conmigo. Incluso suena distinto en la boca. Al decirlo, parece que automáticamente te ubica en un terreno compartido, como si construyera una casa donde antes había solo 2 mochilas solitarias en la intemperie. Claro,
también hay que usarlo con sabiduría. Porque si después de la primera cita alguien dice, nosotros podríamos tener 3 hijos y un perro llamado Rocky, lo más probable es que el único nosotros que exista sea tú y tu terapeuta contando la anécdota. El secreto está en usar nosotros como invitación ligera, no como cadena. Decir, nosotros podríamos cocinar juntos este fin de semana, suena atractivo. Decir, nosotros jamás nos separaremos porque nuestro destino está escrito. Bueno, eso ya parece tráiler de película de terror. Lo atractivo de esta palabra es que activa una de las emociones más buscadas, la complicidad. Todos queremos sentir que no luchamos solos, que hay alguien de nuestro lado. Nosotros convierte la relación en un refugio, en una tribu privada donde las reglas se construyen entre dos. Y cuando alguien te hace sentir parte de un nosotros, la conexión se vuelve casi indestructible. Aquí tienes la quinta llave, nosotros. La palabra que une, que protege, que crea complicidad. Sí, cuéntame, abre la puerta. Entiendo, valida. Gracias, reconoce. E imagina, proyecta. Entonces nosotros sella la alianza. Es la transición de lo individual a lo compartido. Y ahora llegamos a la sexta palabra, la que despierta el poder más profundo de todos, la memoria emocional. Una palabra que no solo conecta en el presente, sino que revive el pasado y lo transforma en un lazo casi imposible de romper. Y créeme, cuando la descubras, entenderás por qué muchas conexiones se sienten eternas. Antes de mostrarte la tercera palabra, déjame decirte algo. No estás viendo un simple video, estás atravesando un proceso. Y si llegaste hasta aquí, ya estás probando que puedes comprometerte contigo misma más de lo que creías. Comenta, mi voz tiene poder. Porque no es casualidad que sigas aquí. Es una señal de que estás lista para usarlo. Sexta palabra, recuerdo. La sexta y última palabra de este código secreto es recuerdo. Y aquí entramos en un territorio único, el de la memoria emocional. Porque si hay algo que nos atrae y nos une más que el presente y el futuro, son los momentos que guardamos en la memoria. Cuando dices recuerdo, no solo estás evocando una imagen del pasado, estás activando una emoción almacenada. Y el cerebro humano tiene la particularidad de que, cuando revive un recuerdo, no lo experimenta como ayer, sino como ahora. En otras palabras, cada vez que dices recuerdo, el pasado vuelve al presente con la misma carga emocional de entonces. Pero la memoria no es un simple archivo, está entrelazada con la emoción. De hecho, recordamos mejor aquello que nos hizo sentir intensamente. El hipocampo, responsable de formar recuerdos, y la amígdala, responsable de procesar emociones, trabajan en conjunto. Por eso cuando alguien nos dice, recuerdo cuando me dijiste, inmediatamente sentimos de nuevo esa emoción, sea ternura, alegría o incluso nostalgia. Y aquí está la magia. Al evocar recuerdos positivos, construimos una sensación de continuidad, de historia compartida, de vínculo profundo. En una relación romántica, le dices a tu pareja, recuerdo la primera vez que me miraste así. No estás describiendo un hecho, estás devolviendo esa emoción al presente. En la familia, le dices a tu madre, recuerdo cómo me esperabas con la cena lista cuando volvía del colegio. La transportas a un momento de cariño que los une para siempre. En el trabajo, a un colega le dices, recuerdo cuando salvaste el proyecto con esa idea. No solo reconoces su aporte, sino que refuerzas su identidad de alguien valioso y competente. Recuerdo es como abrir un baúl de tesoros. Lo que parecía dormido vuelve a brillar. Es como encender una vela en la oscuridad. Ilumina el presente con la luz del pasado. Lo más importante, hace que el otro sienta que lo que vivieron juntos no fue pasajero, sino lo suficientemente significativo para quedar grabado en tu memoria. Claro, no todos los recuerdos son poéticos. También está el clásico. Recuerdo cuando me prometiste que ibas al gimnasio conmigo y terminamos comiendo pizza. Pero, ¿sabes qué? Ese tipo de recuerdos también generan cercanía, porque muestran humanidad, complicidad, esa sensación de que juntos tienen anécdotas, risas y momentos únicos. Y en el fondo, la gente no se enamora solo de momentos perfectos. Se enamora de recuerdos compartidos, incluso los caóticos. A veces especialmente esos. Lo atractivo de esta palabra está en que reafirma una historia. Todos queremos sentir que no pasamos desapercibidos en la vida de alguien, que lo que hicimos, lo que vivimos, quedó grabado. Cuando alguien te dice recuerdo, lo que oyes de fondo es, lo que compartimos importa, quedó en mí,
eres parte de mi historia. Y dime, ¿qué puede ser más magnético que sentir que ya formas parte de la memoria de otro? Aquí tienes la sexta llave, recuerdo. La palabra que despierta nostalgia, que conecta con la memoria emocional, que transforma el pasado en un puente hacia el presente. Sí, cuéntame, abre el diálogo. Entiendo, valida, gracias, reconoce. Imagina, proyecta y nosotros une. Entonces, recuerdo, eterniza. Porque la verdadera atracción no se limita a lo que vivimos ahora, ni a lo que soñamos para mañana, sino a lo que guardamos como huella imborrable en el corazón. Con estas 6 palabras tienes un mapa secreto para generar atracción, confianza y cercanía en cualquier persona. Pero todavía falta lo más emocionante. Voy a mostrarte cómo la ciencia explica este poder del lenguaje y cómo usarlo sin caer en la manipulación. Sin embargo, hasta aquí ya conoces las 6 palabras. Cuéntame. Entiendo, gracias, imagina, nosotros y recuerdo. 6 llaves simples, pero con un efecto desproporcionado en la mente y en el corazón. Pero quizá te preguntes, ¿por qué funcionan tan bien? ¿Por qué unas palabras tan comunes pueden generar tanta atracción? La respuesta está en la ciencia, en cómo nuestro cerebro procesa el lenguaje, cómo la psicología social explica nuestras conexiones y cómo la memoria emocional guía cada relación que tenemos. Primero, empecemos por lo básico. Nuestro cerebro no distingue demasiado entre palabra y experiencia. Cuando alguien nos dice, imagina una playa, se activan las mismas zonas cerebrales que si realmente estuviéramos oliendo el mar, escuchando las olas y sintiendo la arena caliente en los pies. Es decir, el lenguaje no solo describe la realidad, la recrea dentro de nosotros. Lo mismo pasa con el recuerdo. Si alguien te dice recuerdo aquel día de lluvia, tu cerebro empieza a reactivar imágenes, sonidos, incluso olores asociados, y lo más increíble, vuelves a sentir la emoción original. Por eso estas palabras son tan poderosas, porque logran que el otro viva algo contigo, incluso sin que esté ocurriendo. Otro punto clave es que los seres humanos tenemos una necesidad profunda: sentirnos escuchados, comprendidos y valorados. Las palabras cuéntame y entiendo no solo cumplen esa función, la hacen evidente. Cuando dices cuéntame, das permiso para que el otro sea protagonista. Cuando dices entiendo, validas su emoción y calmas el miedo al rechazo. La psicología social nos muestra que los vínculos más fuertes se construyen alrededor de la validación emocional. No necesitamos que nos den soluciones todo el tiempo. Necesitamos sentir que lo que sentimos tiene un lugar en la mente de otro. Y ahí está el atractivo. Cuando alguien se siente validado, automáticamente confía y se acerca más. Pero ahora vamos con otra fuerza universal: la reciprocidad. La palabra gracias dispara esta ley invisible. Cuando alguien recibe gratitud genuina, siente casi una obligación interna de corresponder. No es manipulación, es biología social. La gratitud activa oxitocina, la hormona del vínculo, la misma que se activa cuando abrazamos, acariciamos o confiamos. Por eso, cuando agradeces de corazón, no solo haces sentir bien al otro, también despiertas en él el deseo de quedarse a tu lado. Las palabras imagina y nosotros cumplen otra función crucial: proyectar futuros compartidos. Imagina activa la capacidad de visualizar lo que todavía no existe, y nosotros instala la idea de un equipo. Ambas generan deseo compartido. Y aquí hay algo interesante. La atracción no se mantiene solo con química inicial. Necesita proyectos, sueños, horizontes en común. Cuando alguien se ve contigo en un escenario futuro, aunque sea pequeño, la conexión se multiplica. Finalmente, tenemos recuerdo. La neurociencia explica que recordamos mejor aquello que tuvo una fuerte carga emocional. Por eso, al evocar recuerdos, reforzamos la idea de que lo vivido juntos fue importante. No se trata solo de nostalgia, sino de identidad compartida. Porque lo que recordamos no es solo lo que pasó, sino lo que nos dice quiénes somos en relación con los demás. Y cuando alguien te dice, recuerdo aquel momento contigo, lo que en realidad te está diciendo es, eres parte de mi historia. Pero aquí quiero hacer una pausa para algo más ligero. Porque sí, la ciencia es maravillosa, pero al final somos humanos, no robots. Todos hemos dicho un entiendo mientras no entendíamos nada, un gracias mecánico al bajarnos del bus, o un nosotros demasiado apresurado que asustó a alguien. Y está bien,
No se trata de usar estas palabras como fórmulas mágicas, sino de ponerles intención. Porque la ciencia nos da el mapa, pero el corazón le pone el tono. Estas 6 palabras funcionan porque se alinean con cómo está construido nuestro cerebro y nuestra psicología social. Activan neurotransmisores de placer, confianza y vínculo, validan emociones y reducen el miedo al rechazo, refuerzan el valor del otro y despiertan reciprocidad, proyectan futuros compartidos que generan deseo y reactivan recuerdos que fortalecen la identidad emocional. En resumen, no son solo palabras, son llaves que encajan en las cerraduras invisibles de la mente y del corazón. Ahora viene una parte fundamental, una advertencia. Porque todo este poder, usado sin conciencia, puede convertirse en manipulación, y el lenguaje como el fuego puede iluminar o quemar. Ya viste el poder que tienen estas 6 palabras. Y no exagero cuando digo que pueden transformar cualquier relación, amorosa, familiar, de amistad o incluso laboral. Pero aquí necesito detenerme contigo y decirte algo muy importante. No uses estas palabras para manipular, porque el lenguaje es como el fuego. Enciende, calienta, ilumina, pero también puede quemar y destruir si no se usa con respeto. Imagínate a alguien que descubre el poder de decir «cuéntame». Lo usa con cualquiera, no porque realmente le interese escuchar, sino porque quiere sacar información. Esa persona no está construyendo confianza, está generando una falsa apertura que tarde o temprano se cae, o piensa en alguien que dice «entiendo» sin sentirlo, solo como estrategia para que el otro baje la guardia. Esa validación vacía, cuando se descubre, duele más que el rechazo directo. Y todos hemos sentido alguna vez lo que es un gracias automático, de esos que suenan tan falsos que parece que la persona te está despachando, en lugar de reconocer lo que hiciste. ¿Ves el punto? Estas palabras son llaves, pero si las usas sin intención genuina, lo único que haces es forzar cerraduras, y al final, terminas rompiéndolas. Cuando usas el lenguaje para manipular, puede que consigas resultados inmediatos. Alguien que confía, alguien que se acerca, alguien que baja la guardia. Pero a largo plazo, lo que cosechas es lo contrario: desconfianza, distancia, incluso resentimiento, porque tarde o temprano la gente nota la diferencia entre quien dice «imagina» para soñar juntos y quien lo dice para vender humo, entre quien dice «nosotros» para construir complicidad y quien lo dice para atrapar, entre quien dice «recuerdo» para honrar una historia y quien lo usa como anzuelo barato. Y cuando esa diferencia se revela, la conexión se rompe. Déjame ponértelo con un ejemplo ligero. ¿Conoces a esa persona que dice «nosotros» después de la primera cita? De repente te encuentras con frases como «nosotros siempre juntos», «nosotros somos el uno para el otro», «nosotros ya casi familia». La única reacción lógica es pensar «nosotros nada, apenas si te conozco». Ahí tienes un caso de manipulación. Usar una palabra poderosa antes de que exista el contexto emocional real para sostenerla. Resultado: la otra persona huye más rápido que cuando escuchas el timbre y sabes que es el del vecino pesado. El poder de estas palabras no está en repetirlas como trucos, sino en usarlas con intención, autenticidad y respeto. Porque cuando salen del corazón, abren puertas, pero cuando salen del cálculo, generan desconfianza. Y quiero que grabes esto: la verdadera atracción no nace del físico ni de frases prefabricadas. Nace de cómo haces sentir al otro. Y estas 6 palabras solo funcionan cuando son el reflejo de tu interés real. Así que úsalo bien. Usa estas palabras para acercarte, no para controlar, para iluminar, no para manipular, porque el fuego puede darte calor en una noche fría, o puede incendiarlo todo. Ahora que ya sabes el lado oscuro y el lado luminoso de estas 6 palabras, viene el clímax narrativo. Una escena visual que te muestre cómo alguien pasa de ser invisible a generar confianza, cercanía y atracción inmediata al usarlas. Sin embargo, quiero que lo imagines conmigo: una persona común. No tiene el mejor físico, no viste con ropa de marca, no tiene el carisma explosivo de los que entran a un lugar y todos los miran. Al contrario, suele pasar desapercibida. En reuniones, apenas si la notan. En conversaciones, muchas veces no logra enganchar a nadie. En el fondo, siente que no tiene nada especial. Ahora ponlo en una nueva escena. Una cena con amigos, un café con alguien que le gusta, o incluso una entrevista de trabajo. La persona decide aplicar lo que hoy aprendiste. Escena 1. La apertura. Alguien está hablando de su día, y en lugar de cambiar de tema,
Esta persona se inclina un poco hacia adelante y dice con calma: «Cuéntame». El efecto es inmediato. El otro se siente escuchado. Se abre, habla más, se siente importante. Escena 2. La validación. La conversación avanza y surgen emociones. El otro comparte una frustración, una herida, una queja, y en lugar de juzgar o corregir, la respuesta llega suave. Entiendo. No significa estar de acuerdo en todo. Significa reconocer el sentimiento. Y ahí ocurre algo invisible. La tensión se disuelve. La confianza aparece. Escena 3. El reconocimiento. El otro hace un pequeño gesto amable. Quizá comparte una experiencia, da un consejo, ofrece ayuda. Y la respuesta no es indiferencia. Es un sincero «gracias». La sonrisa aparece. El ambiente se suaviza, porque todos queremos sentir que lo que damos tiene valor. Escena 4. La chispa. La conversación podría seguir en lo cotidiano. Pero entonces esta persona dice: «Imagina». Y de repente, el aire cambia. Ya no están hablando solo del presente. Ahora están creando una pequeña fantasía compartida. Quizá un viaje, una situación divertida, un deseo. Y al imaginar juntos, el vínculo se vuelve cómplice. Escena 5. La complicidad. Después de reírse de esa idea, llega la quinta palabra: nosotros. No como presión, sino como invitación ligera. Nosotros podríamos hacer eso algún día, y de repente, ya no son dos individuos separados. Ahora son parte de un equipo. Escena 6. La huella. Cuando la charla está por terminar, la persona dice con calma y una sonrisa: «Recuerdo», y evoca un pequeño detalle del pasado compartido, una anécdota, algo aparentemente mínimo, pero cargado de significado. El otro se sorprende, porque en ese instante comprende: esta persona guarda lo que vivimos. No soy uno más, soy parte de su memoria. ¿Ves lo que ocurrió? La persona que antes pasaba desapercibida ahora brilla, no por un cambio de look, ni por un chiste ensayado, ni por una pose falsa. Brilla porque hizo sentir al otro escuchado, comprendido, valorado, inspirado, acompañado y recordado. Y aquí está la frase clave: la verdadera atracción no nace del físico, sino de cómo haces sentir al otro. Seamos sinceros, todos hemos sentido atracción por alguien que no cumplía el estereotipo perfecto, pero que nos hacía sentir únicos. Ese alguien que, sin darnos cuenta, con palabras simples, nos tocaba fibras emocionales profundas. Eso es lo que logras cuando usas estas 6 palabras. Ahora llegamos al cierre legendario, donde resumo la esencia y dejo una invitación directa al espectador para que se lleve este manual oculto a su vida diaria. Hemos recorrido juntos 6 palabras. 6 llaves pequeñas, pero capaces de abrir las puertas más grandes de la atracción y la conexión emocional. Cuéntame, entiendo, gracias, imagina, nosotros y recuerdo. Y fíjate en algo. Ninguna de ellas es complicada, ni secreta, ni pertenece a un manual esotérico. Son palabras que usas todos los días, pero que, cuando las pronuncias con intención, cambian todo. Porque en el fondo, lo que atrae no son los gestos grandiosos ni las frases rebuscadas. Lo que atrae es la forma en que haces sentir al otro. Y estas 6 palabras son la demostración perfecta de que el poder no está en hablar mucho, sino en hablar con el corazón. Quiero que te lleves esto muy grabado. La atracción verdadera no es un truco ni un disfraz. Es autenticidad, y cuando combinas autenticidad con las palabras correctas, ocurre la magia. Por eso, estas 6 palabras no son magia en sí mismas, son psicología aplicada al corazón. Y ahora la pregunta es, ¿te atreves a usarlas? Imagina que a partir de hoy decides probarlo. Un cuéntame sincero a tu pareja. Un entiendo a ese amigo que lleva semanas frustrado. Un gracias a quien siempre está ahí y quizá has dado por sentado. Un imagina en una conversación aburrida que de pronto se vuelve chispeante. Un nosotros que convierte la soledad en complicidad. Un recuerdo que revive emociones que parecían dormidas. Eso es lo que tienes en tus manos. Un manual secreto para acercarte, conectar y atraer. Si has llegado hasta aquí, quiero proponerte algo especial. Escribe en los comentarios: yo elijo atraer con mis palabras. Hazlo como un compromiso contigo mismo, como una forma de decirle al mundo que, a partir de hoy, eliges comunicarte con intención, con respeto y con poder emocional. Sin embargo, escúchame bien. No puedes quedarte aquí. Después de estas 6 palabras, lo que viene es imprescindible.
Ve al siguiente video ahora mismo y descubre cómo tratar a esa persona que te hizo daño de una forma que jamás te imaginaste. Hazlo ya, porque si no lo haces, sigues permitiendo que tu herida decida por ti.